El extraño caso de don Antonio Guzmán Fernández, presidente de la República. Acontecido aquella noche del 3 de julio de 1982, muchas son las teorías de por qué tomó la trágica decisión de privarse la vida, aunque la mayoría de ellas apuntan a la animadversión del doctor Salvador Jorge Blanco con Antonio Guzmán, fruto de su oposición a la fórmula Guzmán propuesta por Juan Bosch para superar la guerra fratricida de 1965. No era de imaginarse que eso aconteciera, porque Salvador y Aníbal Campaña García eran los abogados de los intereses de Antonio Guzmán en sus fincas de Bobita, Jamao, Cotuí y Bohío Viejo. Dicha teoría identifica ese tiempo como el origen de esas diferencias que marcaron desde entonces a los dos políticos y que adquirió dimensiones muy subidas cuando se produjo la derrota de Salvador en la 9ª convención del PRD en noviembre de 1977 en la Asociación de Comerciantes Detallistas de la capital, y Salvador vociferó juicios de valor tan innecesarios como inciertos en desmedro de Antonio Guzmán. Esas diferencias, que nunca debieron suceder, se profundizaron cuando, siendo Antonio Guzmán presidente de la República y Salvador presidente del Senado, este impidió el flujo crediticio internacional vital para construir obras de infraestructura, un acto injustificado y censurable suyo, idéntico a no respaldar la candidatura presidencial de Jacobo Magluta frente a la del doctor Joaquín Balaguer en 1986, y cuyos percances posteriores en su contra no se hicieron esperar. Antonio Guzmán ganó las elecciones del 16 de mayo de 1978 al doctor Balaguer con 856.084 votos contra 698.273, un margen de 107.811, luego de 12 años de despotismo ilustrado, crímenes, presos políticos, deportados políticos, torturas a políticos y corrupción escandalosa. Ese hecho histórico identificó a Antonio Guzmán como el segundo jefe de Estado que era rico antes de asumir el solio presidencial, y el otro fue Juan Isidro Jiménez Pereira, el 15 de noviembre de 1899 y el 5 de diciembre de 1914, dos veces. La vida empresarial privada de Antonio Guzmán tuvo un notable y temprano éxito como ejecutivo de la firma holandesa Curaçao Trading Co., por su inteligencia, trabajo, educación, trato humano y tiempo, y como su antiguo condiscípulo en La Vega, entonces candidato presidencial en 1962, profesor Juan Bosch, lo sonsaca para que ingrese a la política. Los posibles motivos del suicidio Guzmán cayó en un complejo estado depresivo, proveniente de los frentes abiertos que denunciaban supuestas corrupciones que nunca se establecieron en los tribunales de justicia, así como el cúmulo de inconvenientes y acusaciones que Antonio Guzmán tuvo que manejar, sortear y superar, así como procurar ayuda psicológica profesional y campear las avalanchas de críticas que se arremolinaron en torno a su gobierno. El innegable nepotismo en que incurrió, porque interpretó que así eran mejor vigilados todos los flancos, fueron decisiones que a la postre no resultaron óptimas ni recomendables. El asfaltado de la carretera que cruza frente a su finca de Bobita en MTS, decidida por el titular de Obras Públicas, ingeniero Elpidio Ortega, aunque Sonia explicó que el tramo comprendió el cruce de San Víctor hasta el cruce de Sabaneta de Yásica, el escándalo del IDSS fue motivo de depresión para él. A esto debemos sumarle la advertencia hecha por Jorge Blanco, presidente electo ya, al respecto de que procesaría judicialmente a don Antonio y a sus allegados por los supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión. Tras su último viaje a Juan Dolio, el presidente Guzmán se dirigió a su despacho, donde estuvo revisando y organizando algunos documentos, y para sus asistentes y militares era extraño que el mandatario se notara tan solitario y callado. Pocos minutos después de las 8 de la noche, llamó a su despacho al secretario de las Fuerzas Armadas, general Mario Imbert MacGregor, quien en ese momento se encontraba en Constanza, así como al coronel Braulio Álvarez Guzmán, quien, acompañado del coronel asistente policial Pimentel Castro, entró al despacho. Cuentan que apenas cruzaron palabras y que a todos les resultó sumamente extraño la forma callada y reservada del presidente. Como el presidente Guzmán no acostumbraba quedarse en palacio hasta tan tarde, sobre todo días como los sábados en que compartía con su familia, la primera dama, René Klang, llamó desde la casa presidencial de Juan Dolio para saber las causas de la tardanza.
Su yerno, José María Hernández, le respondió que aún el mandatario se encontraba en su despacho y que estaban a punto de salir. La costumbre para la salida era que sus asistentes militares tocaran el timbre para avisar a la escolta que la persona estaba por salir. Cuando escucharon el timbre, casi al mismo tiempo se sonó un tiro. A los pocos segundos, el coronel Pimentel anunció que el presidente estaba herido. El presidente se pegó un dijo. Ante la tragedia, su yerno José María salió a buscar a su esposa Sonia y su suegra René Clan, mientras los militares y Ramón Óscar volaban en el camino al Hospital Militar de las Fuerzas Armadas. La noticia corrió el mundo rápidamente, siendo titular de primera plana en muchos periódicos importantes como el diario El País, que publicó la noticia en 1982 con el título «Antonio Guzmán fue traicionado por sus colaboradores». El presidente de la República Dominicana, Antonio Guzmán, tras descubrir actos de corrupción en su administración y sufrir la traición de íntimos colaboradores, terminó con su vida, declaró el líder del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en el poder, José Francisco Peña Gómez, el máximo dirigente del partido oficialista y en ese momento alcalde electo de Santo Domingo, manifestó el jueves que el presidente estaba decepcionado porque muchos amigos le habían traicionado y se alejaban de él al acercarse el día en que terminaría su periodo presidencial. La embajadora dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán Clang, reveló que su padre, el expresidente Antonio Guzmán Fernández, tenía depresión profunda que nunca fue tratada, y no porque ella y su esposo estuvieran involucrados en actos de corrupción cuando ambos eran funcionarios del gobierno de su papá, como se ha rumorado desde entonces. Nadie se atrevió a decir que el presidente estaba pasando por tal situación. En esa época el tema era un tabú en la República Dominicana y tratándose especialmente de un presidente, nadie, incluyendo los médicos, se atrevía a hablar de ello. Para aquel entonces, hablar de una persona deprimida era hablar de alguien que tenía que ir al psiquiatra, dijo Guzmán. Dichas declaraciones fueron ofrecidas por la embajadora en el programa Entre Líderes, conducido por un grupo de periodistas dominicanos residentes en la ciudad de Nueva York, y cuyas declaraciones ofreció en exclusiva. El diario El Faro Latino destacó sobre la entrevista que la embajadora aludió a las teorías de conspiración que se tejieron y divulgaron sobre el deceso del mandatario, en especial las que destacaron que el presidente era izquierdo y el tiro estaba en la sien derecha. Dijo que de las tantas acusaciones que se realizaron en contra de su esposo, fue la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán, quien lo descargó de los delitos que se le imputaban. Características del gobierno de Antonio Guzmán. El gobierno de Antonio Guzmán se caracterizó por una serie de aspectos como fue crear un clima de democracia en la República Dominicana, es decir, dar apertura y fortalecer la misma, ya que el país acababa de salir de una dictadura como las de los 12 años de Joaquín Balaguer. En ese mismo orden, otra característica importante del presidente Guzmán fue el carisma que tenía entre la mayoría del pueblo dominicano por ser un hombre llano y muy humilde como persona. El gobierno de Guzmán prestó atención a la actividad agropecuaria. Los productos de primera necesidad se pusieron al alcance de la mayoría de la población. Medidas importantes tomadas por el gobierno de Antonio Guzmán. Tras asumir la presidencia de la República, el presidente Guzmán, como jefe del gobierno, tomó una serie de medidas de tipos económicas, políticas y sociales que inciden de una forma u otra en la población dominicana, en las cuales se pueden citar las siguientes. Puso en retiro a los jefes militares del antiguo régimen de Joaquín Balaguer, eliminó la ley de austeridad y promulgó la ley de amnistía a favor de exiliados y los presos políticos que estaban en las cárceles del país por ideología y filosofía contraria a la del régimen de Balaguer. Amplió y fomentó el financiamiento agropecuario a través del Fondo de la Inversión al Desarrollo, FIDE, en los 2 primeros años de su gobierno. Creó la Oficina Nacional de Transporte Terrestre, ONATRATE, de transporte urbano y nacionalizó la compañía minera Rosario Dominicana, ubicada en Pueblo Viejo, provincia Juan Sánchez Ramírez. Dispuso el aumento en el salario de los empleados del Estado e incrementar el gasto corriente del Estado, que concedió empleos a las bases del PRD. Dispuso controlar los precios de productos agrícolas en el mercado interno y destinar recursos financieros para el sector agrícolas. Suspendió todo tipo de persecución por motivo político. Promovió el respeto a la independencia de los poderes del Estado. Se ocupó de la profesionalización de las Fuerzas Armadas.